Muchas gracias. Ahora estamos con Carmen Beatriz Fernández, que está en Caracas, precisamente en el epicentro de la elección venezolana, para platicarnos un poco cómo van las cosas, qué esperan este domingo, los números de ambos lados, qué está pasando mediáticamente, qué está pasando en las redes, tantas cosas. Carmen Beatriz, estás ahí, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, César, como siempre. Una pregunta, si nos puedes dibujar un poco hoy cómo están las cosas, qué esperamos para este domingo. Bueno, bien, viene siendo una campaña muy intensa, bastante larga también, y una campaña muy importante que ha despertado gran entusiasmo y gran pasión, no solo entre los venezolanos, sino creo que el seguimiento en todas partes de la región latinoamericana e incluso en todas partes del mundo es muy intenso. Tenemos una elección, la elección más competida de Chávez, sin duda, es una elección donde por primera vez desde 1998 el presidente Chávez tiene reales posibilidades de perder la contienda. Es una campaña donde desde un tibio entusiasmo por el candidato único de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, hace 5 o 6 meses, eso se ha ido transformando poco a poco en una verdadera euforia en la etapa final de la campaña. Hay un furor nacional que acompaña todos sus actos de cierre de campaña en una movilización en extremo vigorosa que de verdad creo que ha marcado un ritmo de campaña extenuante para el candidato y muy admirable para quienes lo analizamos. Ahora preguntando justo en lo que decías en movilización, y como sabemos muchas veces el que puede mover más su base tiene una gran ventaja, porque ya luego el indeciso, tal vez está hasta indeciso de salir a votar o no. ¿Cómo sientes que están las movilizaciones en ambos lados? Sí, las movilizaciones de la oposición son mucho más espontáneas. Las movilizaciones del oficialismo denotan cierto cansancio, cierto agotamiento de la propia maquinaria y tienden a ser más arreadas, pues más acarreadas, si se entiende. Es lógico, pues el poder desgasta siempre y un poder que tiene 14 años en escena, pues desgasta aún más. Entonces es mucho más frecuente en las movilizaciones de Chávez, que también son movilizaciones importantes y masivas, pero existe la presencia muy notoria de muchos autobuses, incluso movilizaciones de partidarios a través de aviones de las Fuerzas Armadas. El candidato Capriles en esta contienda ha ganado dos cosas importantísimas. Ha ganado, por un lado, el control de la calle y, por otro lado, el control de la agenda política, la agenda de la discusión de los problemas del país. Son dos elementos fundamentales para los que sabemos de estas cosas. Sabemos que la agenda es una variable determinante en la mayoría de las campañas. O sea, él está determinando los temas a hablar ahorita. Él es el que marca la pauta y el presidente Chávez es el que ha seguido en base a lo que está diciendo el candidato Capriles. Correcto, el presidente Chávez por primera vez en su vida como candidato responde a los temas que pone Capriles sobre la agenda y Capriles es el que va llevando la ofensiva de la campaña. Sin embargo, que en otras condiciones sería una victoria cantada de Capriles en esta contienda, no puede decirse así, porque pese a que la oposición ha ganado la calle y ha ganado el control de la agenda, como decía, el oficialismo tiene un control del aparato institucional del Estado que es verdaderamente muy apabullante y muy fuerte. Entonces, esas son las condiciones para el domingo, el control de la agenda, el control de la calle versus el control institucional. Lo que dicen los números, ya estamos en plena veda electoral y no se pueden decir números con exactitud, pero lo que marcan los números ha venido siendo un candidato presidente que se muestra estático y que no alcanza la mitad del electorado, y un candidato opositor, Enrique Capriles, que muestra un progresivo ascenso que pareciera haberse acelerado en los últimos momentos. Esto, pues, para los que estudiamos la demoscopia y la opinión pública, sabemos lo que significa en términos de tendencia, ¿no? Tienes un candidato creciendo y un candidato que no ha crecido en los últimos 6 meses. Ahora, hablando lo que pues hacemos todos nosotros, que son estrategias en campañas políticas,
¿Cuál sientes que ha sido la estrategia que le ha dado redituado estos resultados a Capriles, y cuál es la del presidente Chávez? O sea, pensando en sus estrategas, ¿qué está haciendo una campaña y qué está haciendo la otra? Sí, empezando por la campaña de Capriles, la estrategia que ha asignado su desempeño ha sido el enfocarse en una estrategia geográfica que va más allá de lo que son los nichos electorales tradicionales de la oposición. Es decir, ya desde el año 2008 la oposición tenía ganados los centros urbanos más fuertes del país, las 5 principales ciudades, digamos, o lo que es la línea urbana centro-norte costera del país, pero la campaña de Capriles, lejos de enfocarse en ese territorio ya ganado, se ha ido a la Venezuela más profunda. Entonces, Capriles ha hecho un recorrido por 300 distintas poblaciones de Venezuela, enfocándose principalmente en aquellas ciudades entre 20.000 y 200.000 habitantes, que eran ciudades que habían evidenciado gran potencial de crecimiento, particularmente que fue particularmente claro en las primarias opositoras. Allí hubo votación y movilización en esas pequeñas ciudades de mucho más allá de lo que podría haberse esperado. Y marcó, digamos, una posibilidad de crecimiento que ha resultado muy exitosa. Por el lado del chavismo, pues la estrategia original ha venido siendo desviada y el cierre no tiene nada que ver con lo que fue la estrategia original, posiblemente porque las cosas no salieron del todo bien, pero la estrategia original del chavismo era suavizar su mensaje, tratando de hacerlo más potable a los sectores más clase media y más neutros de la población. Entonces, Chávez, el presidente Chávez, inicia su estrategia con unas muestras de amplitud, digamos, un logotipo donde se mostraba la policromía nacional en términos de colores, pero que también eso obviamente tiene un simbolismo en términos de segmentos, y usa ese corazón amarillo, azul y rojo. Sin embargo, en las etapas finales lo que se está viendo es volver a la monocromía, y el rojo vuelve a ser el color dominante y vuelve a ser el mensaje cada vez menos pensado para los sectores medios, los sectores indecisos, sino cada vez pareciera un mensaje más orientado a los duros. ¿Será que está regresando Chávez a su base y pensando en el día D, que es, quien lleve más gentes a las urnas es a final de cuentas el que va a lograr mejores resultados, que ya está dejando pasar aquel votante variable, aquel indeciso? Sí, exactamente. El chavismo pondrá todos sus cartuchos en la movilización final y en el traslado final de los electores, incluso bajo presión, ¿no? En la movilización del día de las elecciones, ¿no? Y eso será fundamental para ellos, y hacia ello están apostando. Ha sido una campaña desde el lado del oficialismo, debo decir, con muchos altibajos y con mucho nerviosismo. Se nota mucho nerviosismo en esta fase final, y lo cual se hace evidente porque se cometen repetidos errores, y sabemos que en estas cosas no gana el que lo hace todo perfecto, sino el que se equivoca menos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿y crees que Capriles no se ha equivocado? Está siguiendo bien su estrategia y no ha variado, y eso que dices, poblaciones de 20.000, 30.000 habitantes, y esas pequeñas sumas, esas pequeñas cantidades darán la gran suma final? Sí, Capriles ha hecho, lo reconocen hasta sus adversarios, una campaña muy bonita y además muy exitosa, que le ha permitido crecer pues un montón de puntos en las encuestas, aunque no se puede hablar de encuestas, ¿no? Perfecto. Bueno, Carmen Beatriz, pues está muy emocionante la elección, les deseamos la mejor suerte y que gane la democracia, y trataremos de estar conectados el domingo para platicar en vivo toda esta situación. Seguro, un gusto. Muchas gracias. Chao. Let's cut it, Robert. Perfecto, doña Carmen Beatriz. Oye, entonces sí, si quieres